A ver, normalmente cuando pensamos en nuestro propio hogar, nos imaginamos una especie de fortaleza, ¿verdad? Sí, totalmente. Un castillo inexpugnable. Exacto. O sea, echamos la llave de la puerta y de repente todo el caos del mundo exterior, el jefe pesado, el tráfico, los agobios, todo eso se queda fuera. O al menos esa es la teoría, claro. Ya, la teoría. Porque hay un fenómeno rarísimo, silencioso y casi fantasmal que ocurre a menudo, especialmente cuando una mujer lleva ya muchos años en una relación de pareja. Sí. A veces entramos en nuestra propia casa, dejamos las llaves y en lugar de sentirnos a salvo, nos sentimos, bueno, como un fantasma, como si de algún modo nos hubiéramos vuelto completamente invisibles para la persona que está ahí sentada en el sofá a 2 metros. Uf, es una imagen que hiela la sangre, la verdad. Pero que, fíjate, describe a la perfección la realidad clínica de miles y miles de hogares. Es muy fuerte. Lo es. Esa sensación de ambular por el salón, recogiendo cosas, organizando la vida familiar y sintiendo que tu compañero de vida, la persona que supuestamente mejor te conoce en el mundo. Ya no te ve. Exacto, ya ni siquiera registra que estás ahí. El hogar pasa, de golpe, de ser un refugio a ser el escenario donde más sola se siente una persona. Y precisamente para quienes están habitando ese escenario ahora mismo, para quienes llevan años construyendo una vida conjunta y de pronto notan esa desconexión gélida, hoy tenemos un análisis a fondo muy especial. Muy necesario, diría yo. Sí, vamos a hacer una inversión cruzando dos fuentes que, a ver, a mí sinceramente me han cambiado la perspectiva de golpe. Por un lado tenemos una entrevista súper reveladora con el terapeuta familiar Chava Gutiérrez. Un material buenísimo, sí. Y por otro, un texto de un pragmatismo brutal sobre cómo dejar de ser un mueble más en el salón y convertir las paredes de la casa en un verdadero refugio emocional. Es que la combinación de estos dos textos nos permite, no solo entender la radiografía psicológica de por qué el amor se desgasta, Claro. sino también, y esto es lo importante, cómo alterar la atmósfera física que se respira cada día al cruzar la puerta. Porque la misión de nuestra exploración de hoy es trazar un mapa de rescate para salir de esa fase de invisibilidad y vamos a culminar con una herramienta definitiva para gestionar la convivencia que, ojo, tiene un nombre que parece sacado de una chirigota. Sí, la famosa ley del pedo. Madre mía, la ley del pedo. Suena fatal. Ya sé que el nombre descoloca un montón al principio, pero prometo que esconde una de las estrategias de equilibrio vital más sofisticadas que se pueden aplicar. Bueno, pues vamos a empezar desempaquetando el origen de esta invisibilidad. Porque leyendo los datos de Chava Gutiérrez, hay una paradoja sobre el matrimonio que deja a cualquiera helada. Los números son de traca. A ver, resulta que dedicamos una media de 528 horas, 528, se dice pronto. que si haces el cálculo, son como 11 horas a la semana durante 11 meses, casi un trabajo a media jornada. Y todo esto exclusivamente a planificar el día de la boda. Claro, que si el color de las servilletas... Que si el menú vegano para el primo lejano, que si la lista de Spotify... Todo al milímetro. Sí. Y el tiempo que dedicamos a planificar, las mecánicas de convivencia para las próximas 3 o 4 décadas. Cero. Cero. Absoluto. Nada. Y es que lo que ocurre ahí es un fallo de diseño enorme en nuestras expectativas culturales. Nos preparamos con una obsesión casi militar para un evento de 12 horas, pero entramos a ciegas al maratón que es vivir juntos. Es que es un maratón. Totalmente. Las relaciones pasan inevitablemente por 3 fases biológicas. Primero, la armonía dopamínica, que es el enamoramiento. Luego la desarmonía, donde surgen todas las fricciones. Y por último, la resolución. Pero claro, como hemos invertido 0 horas en aprender a resolver conflictos... Pues nos quedamos atascados crónicamente en la desarmonía. Y ahí, en esa desarmonía crónica, es donde empezamos a convertirnos en el jarrón del salón que coge polvo. Dejamos que la relación se apague porque asumimos que, como ya conocemos a nuestra pareja, ya no hace falta mirarla de verdad. Eso es. Y el tiempo pasa. Y fíjate, las fuentes dan un dato sobre el tiempo que tarda la gente en pedir ayuda que yo tuve que leer 2 veces. Sí, los 6 años. 6 años. Las parejas tardan una media de 6 años conviviendo con el mismo problema antes de pisar una consulta.
O sea, imagina el nivel de toxicidad. Es flipante. 6 años tragando bilis. Durmiéndose cada noche de espaldas, dándole vueltas a la misma frustración. Es una barbaridad. Yo pensaba al leerlo, ¿por qué aguantamos tanto? Y creo que es por culpa de un mandato cultural que tenemos muy interiorizado y que es veneno puro. Esa idea romántica de que el amor todo lo puede. Uf, ese mito hace un daño terrible. Claro, como si el amor fuera, no sé, una magia que repara las cañerías rotas de la casa sin que tengas que mancharte las manos ni llamar al fontanero. El terapeuta ataca ese mito sin piedad, porque creer que el amor todo lo puede fomenta la resignación. Te manda un mensaje súper peligroso, en plan, si de verdad hay amor, tienes que aguantar y sufrir en silencio hasta que pase la tormenta. Ya, Pero la estadística es cerca. Si no aprendes a gestionar esos problemas y solo aguantas, el 50% de los primeros matrimonios se rompe. ¿y si te divorcias y cambias de pareja? Pues resulta que el 80% de los segundos matrimonios también fracasan. 80%, madre mía. Porque el problema no era solo la persona, era la incapacidad de gestionar el conflicto. Si no haces el trabajo, básicamente empaquetas tus traumas en cajas de mudanza y te los llevas a la casa del siguiente. A ver, poniéndonos en la piel de alguien que lleva inmersa en esos 6 años de silencio. Cuando te sientes asfixiada, invisible, el instinto primario es agarrar el teléfono y llamar a tu madre, o irte a tomar un café con tus amigas para desahogarte. Buscar una red de seguridad, claro. Exacto. Pero el texto lanza una advertencia gigante sobre esto. Y es vital frenar ahí porque, fíjate, es el error más contraintuitivo que se comete. Cuando metes a tu madre o a tu hermana en la crisis de tu salón, estás dinamitando los puentes de vuelta. ¿Por qué? Si solo buscan protegerte. Precisamente por eso. Esa gente te adora. Cuando te ven sufrir, su cerebro conecta instintivamente con tu dolor. No te van a dar un consejo objetivo. Te van a dar opiniones cargadas de protección. O sea, se ponen la armadura, sacan la espada y deciden que tu marido es el dragón a abatir. Exacto. Una vez que lo demonizan, te sueltan estas frases lapidarias tipo «tú vales mucho más que esto» o «no tienes por qué aguantar a este tío». Crean un bando de guerra. Y es letal para la relación. Porque si mañana tú y tu pareja lográis acercar posturas, ahora tienes otro problema. Tu entorno sigue odiándolo. Has aislado a tu compañero y el hogar se ha vuelto territorio enemigo. Vale, o sea, descartamos llamar a la caballería familiar. Estamos solos en casa, la tensión se corta con un cuchillo. Yo asumiría que el paso lógico es sentarse en el sofá a las 3 de la mañana y tener la gran discusión, poner todas las cartas sobre la mesa. Pues las fuentes dicen que ni se nos ocurra hacer eso. ¿Qué va? El primer paso no es hablar, es cambiar la energía física del espacio, aplicar lo que llaman ligereza emocional. Ahí entra de lleno el concepto del refugio emocional. Las paredes absorben las dinámicas. Un hogar no es un sitio sin conflictos, eso es una utopía. Es el lugar donde los conflictos no te destruyen. Tiene que ser como ese vestuario al que entras después de jugar un partido, agotador. Si entras y tienes que seguir peleando, el sistema nervioso colapsa. Totalmente. Y aquí llega la ciencia pura que me voló a la cabeza. La regla fisiológica de las 100 pulsaciones. O sea, nos explican que si intentas hablar de un problema y tus pulsaciones superan los 100 latidos por minuto, se acabó el debate. Tu biología te impide empatizar. La psicología evolutiva lo explica genial. Cuando el corazón pasa de 100 latidos, la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, toma el control. Secuestra el cerebro. Eso es. Tu cerebro primitivo no distingue entre discutir porque él ha dejado las toallas mojadas en la cama y el ataque de un león. Biológicamente, estás en peligro de muerte. Te inundas de cortisol. Sí, la corteza prefrontal se apaga y entras en modo supervivencia. O atacas o huyes. A partir de ahí, las palabras solo buscan hacer daño o defenderse. No solucionan nada. Es como intentar desactivar una bomba mientras corres una maratón. Tienes el corazón a 1000, las manos sudando y te pones a cortar cables al azar. Es imposible que no explote todo. Y el cable que siempre cortas en ese estado de pánico es el ego del otro. Por eso la regla tiene que ser estricta. Si notas que la respiración se acelera y la mandíbula se tensa, pides tiempo muerto. Tiempo muerto. Te separas físicamente durante 20 minutos, ni 5 ni 10, 20. Es lo que tarda el cortisol en empezar a disiparse de la sangre. Vale, pero cuando vuelves a la habitación 20 minutos después, la tensión sigue flotando en el ambiente. Y para desinflar ese globo, Chava recomienda usar el humor con algo que llama la táctica de Darth Vader o la ley de Pitufina.
es una maravilla de recurso. Me parece una genialidad, porque consiste en sacar el problema de los cuerpos y hablar de él en tercera persona, como si fuerais dos críticos de cine. Claro, la mecánica es la desidentificación. Si tú dices, me tienes harta porque ignoras lo que te pido, el cerebro del otro lo recibe como un ataque personal. Se pone a la defensiva. Pero si dices, usando una voz de película, vaya, parece que el lado oscuro ha impedido a Darth Vader encontrar el cesto de la ropa sucia hoy. ¿Te ríes? El mensaje llega igual, pero has desactivado el detonador emocional. Donde hay risa, no hay amenaza. Es hackear el sistema de alarma. Y fíjate, proponen sostener esto con rituales diarios minúsculos. Mirarse a los ojos de 5 a 15 minutos, sin pantallas, darse un abrazo al despertar. Gestos muy básicos pero potentes. Y algo que me llamó la atención, dar las gracias por cosas que consideramos obligaciones. Porque la trampa es pensar, a ver, ¿por qué le voy a dar las gracias por fregar los platos si él también comió en ellos? Es que ese pensamiento de ¿es su obligación? Es exactamente lo que te vuelve invisible a ti también. Dar las gracias no es un premio. Es un reconocimiento de presencia. Es decirle al otro te veo y no doy por sentado lo que haces. Construye visibilidad desde cero. Vale, entonces, hemos bajado el cortisol, el ambiente está limpio, pero el vacío de la desconexión sigue ahí. ¿Cómo volvemos a conectar? Ahí es donde entra el GPS del amor. Sí, actualizar el GPS del amor, que te confieso que al leerlo pensé, madre mía, tengo que hacerle una entrevista de trabajo a mi marido todos los días. Suena interrogatorio, ¿sí? ¿Cuáles son tus metas a 5 años vista? Exacto, en plan, a ver, cuéntame tus ambiciones para este trimestre. Eso mata cualquier naturalidad. Claro, pero no se trata de ponerle el flexo en la cara con una libreta. El problema es que vivimos bajo la presunción de inmutabilidad. Asumimos que no cambian. Asumimos que la persona que duerme al lado hoy es la misma de la que nos enamoramos hace 8 años. Y cambiamos cada 24 horas. El GPS es simplemente cambiar el chip hacia la curiosidad, ser como un buen vendedor. ¿Un vendedor? Sí. Un mal vendedor habla sin parar para encajarte un producto. El vendedor de élite hace 2 preguntas clave y guarda silencio, escuchando para entender cuál es tu problema real. O sea, interesarte de verdad por sus nuevos miedos, por lo que le quita el sueño hoy. Porque si reconectamos con ese mundo interior, creamos intimidad emocional. Y el texto lo subraya en rojo, ¿eh? La intimidad emocional es el peaje obligatorio para recuperar la intimidad física y sexual. Sin curiosidad no hay deseo, solo rutina. Totalmente. Y otra pieza clave que va muy ligada es restaurar la presunción de inocencia. Fíjate qué ironía, en cualquier democracia el peor criminal tiene derecho a la presunción de inocencia, pero en un matrimonio largo somos culpables por defecto. Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Yo me sentí súper identificada con el ejemplo del aguacate. Es que es buenísimo. A ver, llegas a la cocina muerta de hambre después de un día horrible. Abres la nevera y ves que se ha comido el último aguacate. Y de golpe, la mente te monta una película épica. El drama está servido. El cerebro te dice, es un egoísta, lo ha hecho a propósito, sabe que tuve un mal día y me quiere hundir. Construimos la historia de origen de un supervillano. Por un aguacate. Porque el cerebro detesta la incertidumbre y adora las historias coherentes. Si sientes desconexión, buscarás pruebas para confirmar que no le importas. Restaurar la presunción de inocencia es forzarte a pensar, seguro que llegó exhausto y se lo comió en piloto automático sin darse cuenta. Asumir buenas intenciones apaga el incendio, claro. Pero bueno, incluso asumiendo buenas intenciones, los conflictos van a seguir. Y para esos momentos proponen unas reglas de comunicación casi militares. Lo de usar un objeto físico, la taza de café o el talking stick. Sí, quien tiene la taza tiene la palabra y el otro no interrumpe. A mí me parece que esto, al principio, tiene que sentirse rarísimo en casa. Se siente ortopédico, por supuesto. Pero es que la naturalidad nos ha llevado a 6 años de resentimiento. Así que toca ser ortopédicos un tiempo. Lo brillante de la taza es que antes de que el otro pueda defenderse, está obligado a validar lo que ha escuchado. Formularlo en voz alta. Eso es. En plan, a ver si lo he entendido. Cuando me comí el aguacate, tú sentiste que no te tenía en cuenta y te dolió. ¿Es así? Es brutal porque neutraliza esa compulsión que tenemos de preparar nuestra réplica mentalmente mientras el otro todavía está hablando. Y ojo, validar no es estar de acuerdo. Puedo pensar que tu reacción por el aguacate es exagerada, pero valido que tu dolor es real. Eso hace que el otro se sienta visto. Gestionar la colisión entre la individualidad y la familia.
Muchas mujeres nos volvemos invisibles precisamente porque enterramos nuestras necesidades personales para mantener a flote la familia. Ahí radica el problema de fondo. Y aquí llegamos a la joya de la corona, el plan de acción definitivo, la ley del pedo. A ver, yo cuando vi esto pensé, ¿estamos hablando de poner límites a las flatulencias? ¿O de quién se agarra un pedo monumental de fiesta? Es inevitable pensar en eso en España. Pero Chava explica que esto se lo enseñó su mujer, que es mexicana. Y allí, un pedo es un problema o un conflicto. ¿Cuál es el pedo? Pues, ¿cuál es el problema? Si era, sabría lo estresada que estoy. Y no, eso nos lleva al paso 2, mis pedos, la autonomía. Si yo me siento estancada en el trabajo o quiero correr una maratón, esa es mi mochila. Es tu responsabilidad. Soy responsable de mi propio equilibrio vital. No puedo exigirle a mi marido que sea mi salvador. Esa autonomía previene el resentimiento y conecta con el paso 3, que es quizá el más difícil. Tus pedos, cuando el problema es del otro. Y a las mujeres os ha educado socialmente para ser cuidadoras crónicas. Sí, si él tiene un problema en el trabajo, el instinto es intentar resolvérselo. Decirle qué correo escribir. Porque pensáis que es amor, pero el mensaje oculto es: no confío en que puedas resolver esto solo. Lo infantilizas. La regla dice que tu rol no es ser su salvadora, es ser su sponsor, su patrocinador. O sea, me siento a su lado, le escucho, pero le devuelvo la pelota. Le pregunto, ¿cuál es tu solución y cómo te apoyo? Le doy alas, pero no vuelo por él. Exactamente. Evita que su vida te consuma la tuya. Y por último, el paso 4. Nuestros pedos. El terreno minado, la hipoteca, los niños, las suegras. Aquí aplican una fórmula milimétrica. Primero, prohibido el tú eres. Solo se habla en primera persona, yo siento. Segundo, hechos neutrales sin drama. Tercero, proponer una solución. Y cuarto, terminar siempre agradeciendo. Darle las gracias después de hablar de la hipoteca. Es vital. Si cada vez que habláis de nuestros pedos el ambiente queda tenso, el cerebro asocia comunicar con dolor. Y dejaréis de hablar. El agradecimiento final sella la interacción en positivo. Me parece una arquitectura preciosa. O sea, rompe con esa falacia tóxica de la fusión romántica que nos vendieron. Eso de fundirse hasta perder la identidad. Es lo que te vuelve invisible. Claro, si yo me hago cargo de mi mochila y tú de la tuya, caminamos más ligeros por el pasillo de casa. Y desde esa ligereza es desde donde podemos mirarnos y volver a admirarnos. Es la diferencia entre convivir desde una dependencia que ahoga y convivir desde la libertad. El refugio emocional se blinda. Menudo viaje. Hemos visto cómo actualizar el GPS del amor, cómo aplicar la ligereza bajando de 100 pulsaciones usando a Darth Vader y cómo la ley del pedo nos permite crecer como individuos en casa. Para cerrar, me gustaría rescatar una idea del texto que invita a una introspección profunda. A ver. Imagina que las paredes de tu casa pudieran reproducir en audio la energía, el tono y las palabras que has dejado flotando en las últimas 24 horas. Si escucharas esa grabación, ¿te abrazarían esas paredes para consolarte? ¿O el ambiente sería tan hostil que te harían salir corriendo a la calle? Madre mía. Es una bofetada de realidad tremenda. Es una pregunta para llevarse puesta y masticarla lentamente la próxima vez que metamos la llave en la cerradura. Dejar de ser invisibles, al final, empieza por la energía que nosotras mismas decidimos proyectar en nuestro refugio. Hasta la próxima inversión.